Dios os bendiga, buenos días. Antes de empezar me gustaría hacer una oración para que el Señor pueda encontrar en nosotros buena tierra. Amén. También para darle las gracias a Dios porque mi esposa ha podido venir hoy, así que va mejorando y podemos darle las gracias a Dios también porque Él está siendo bueno con nosotros todos los días. Nunca nos olvidemos de agradecer a Dios. Hay un refrán en español que dice que es de bien nacido ser agradecido. Así que siempre tenemos que dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Muy bien. Señor, te damos gracias porque nos has permitido en esta mañana estar aquí, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tú nos has llamado, Señor, para ser receptores de esa palabra de vida que tú un día nos diste para transformarnos, para hacernos a tu imagen y semejanza. Señor, te damos gracias porque hoy la podemos recibir una vez más, Señor, y llevar fruto para ti. No queremos que los pájaros se la lleven, que nos olvidemos de esa palabra o no la comprendamos y nos quedamos sin esa bendición. También, Señor, te damos las gracias porque mi esposa, Carolina, está aquí, Señor. Tú la has levantado de esa cama, Señor, de ese periodo de sufrimiento y ella está mejorando, Señor, y te lo agradecemos de todo corazón, Señor. Señor, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú las tienes, Señor, y nosotros las necesitamos. Por eso, Señor, preparamos nuestros corazones para que tú puedas venir a ellos, Señor, con tu verdad y producir. Queremos llevar fruto para ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, voy a leer desde el versículo 12, dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Muchas veces hemos leído a lo largo del Evangelio acontecimientos maravillosos que ocurrieron en la vida de Jesús. Este es uno de ellos, el principio de su ministerio. Cómo comenzó él a predicar el arrepentimiento y a predicar la buena noticia
de que el reino se había acercado, de que ahora Dios había tenido una vez más compasión de su pueblo y le había enviado salvación. El pueblo de Israel había experimentado salvación en distintos momentos de su historia. Uno de ellos, una de esas ocasiones, fue con Moisés, ¿verdad? Moisés fue llamado precisamente para cumplir ese deseo de parte de Dios de que el pueblo fuera liberado, de que viniera salvación a esa nación. Así que una vez más, Dios estaba haciendo lo que había en su corazón, que era liberar a su pueblo, liberar a aquellos a los que Dios ama. Cuando leemos estas escrituras, muchas veces, y estamos acostumbrados a ello, leemos nombres de lugares, nombres de situaciones, centros, ciudades, lugares geográficos, a los que ya estamos acostumbrados y que más o menos los reconocemos porque los hemos visto en los mapas. Y pocas veces tenemos la oportunidad de verlo en directo, de estar allí sobre el terreno. El Señor nos dio esta semana pasada esa oportunidad de estar allí. Así que pudimos visitar esos lugares, pudimos visitar Jerusalén, pudimos visitar Galilea, pudimos visitar Jaffa o Jope, pudimos visitar varios lugares del país y ver sobre el terreno, pues, o pisar sobre el terreno esos valles, montes, mares, etcétera, que sabemos que Jesús y los discípulos vieron y también recorrieron. ¿Sabes? A veces cuando oímos que alguien va a ir a Israel, podemos crear la ilusión de que va a subir quizá, como Moisés, al monte a tener un encuentro con Dios. Por muchos años, Jerusalén fue ese punto de encuentro. Cuando el templo de Salomón, cuando el templo que fue restaurado por Herodes el Grande, estaba allí con todo su esplendor, con toda aquella gloria de las enormes edificaciones, había un punto de referencia, había un lugar santo, un lugar santísimo, y entonces la gente se movía no solamente por el deseo de estar en la presencia de Dios en aquel templo, sino también porque por ley todo israelita debía de acudir una vez al año a algunas de las fiestas solemnes, de manera que pudiera tener toda la congregación reunida allí representando a todo el pueblo. Pero cuando estamos lejos de esos lugares, vamos de alguna manera mitificándolos, esa es la palabra. Vamos haciéndonos en la cabeza unos pensamientos, unas ideas de que eso es Tierra Santa, de que eso es el lugar, digamos, glorioso. Y entonces cuando alguien dice de que va a Israel, pues parece como que se fuera a subir al monte Horeb, al monte Sinaí, a tener un encuentro con Dios, y que va a bajar resplandeciendo, se tendrá que poner algo sobre la cara para que, para que no nos asustemos de ese cambio, de ese resplandor, de esa gloria. Y tenemos a veces esa sensación mítica de lo que significa ir a Jerusalén. Bueno, no es nada mítico, no es nada mítico. Y no es nada más especial que lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque no podemos estar más cerca del Señor de lo que ya estamos. El Señor ha escogido que nosotros seamos su templo, mientras que el templo de Jerusalén hace 2000 años que fue deshecho piedra por piedra. En Mateo 24, en esa última semana, sabiendo Jesús que ya estaba a punto de ser crucificado, y de hecho había tenido una confirmación
en el monte cuando él había subido a orar y allí se transformó. Había llevado a 3 discípulos suyos, Pedro, Juan y Santiago, y delante de ellos él había experimentado una transformación de revelación que manifestaba que él era Dios. Él no solamente era un hombre, él era Dios. Él era tan Dios como hombre y tan hombre como Dios. Él era el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Y en ese momento tan especial, tan íntimo, él decidió revelar a estos 3 discípulos su verdadera y completa naturaleza, que no solamente era el ser humano que conocían, que no solamente era el que había nacido en Belén, se había criado en Nazaret, había empezado su ministerio en Galilea, les había llamado en Capernaum, en Betsaida, en todos estos lugares del mar de Galilea, sino que además él era Dios creador, Dios sobre todas las cosas. Así que él manifestó al revelar su gloria y en ese momento aparecieron Moisés y Elías. Los discípulos, no podían tener una visión más, para ellos, más interesante, más gloriosa, más espectacular. Tenían allí a Jesús, el Hijo de Dios, Dios vivo, manifestando su gloria, y tenían allí a la ley y a los profetas. Y desde ese momento escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, escuchadle a él. Pero el Evangelio también va un poquito más allá de este hecho tan glorioso, de esta revelación tan importante de que el pueblo estaba llamado ahora a seguir al Mesías, a seguir a Jesús y no estar tan dependientes ni de la ley ni de los profetas. Todos ellos habían venido, Dios les había enviado para señalar el camino, para indicar el ministerio y la revelación final que vendría con el Mesías. Pero lo importante era Jesús. Así que cuando tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Tenemos lo más importante. ¿Sí? Estamos en el monte, de dejarme abundar un poquito en esa situación, porque a veces los seres humanos somos un poquito así, que cuando ha ocurrido algo lo queremos cristalizar. Nos gustaría que aquello se quedara para siempre. Esto es lo que Pedro dijo en esa ocasión. Señor, ¿quieres que hagamos aquí 3 tiendas y nos quedamos, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Ellos no querían que se fueran. Ellos querían retenerlos, ¿verdad? Entonces, claro, Jesús no dijo nada al respecto, sabía que el momento iba a pasar pronto y ellos habían venido para revelar algo más. Habían venido para hablar con Jesús sobre lo que iba a pasar en Jerusalén. Y lo que iba a pasar en Jerusalén, precisamente muy poquito después, es que Jesús había llegado a su hora final para cumplir todo lo que estaba escrito acerca de nuestra salvación. Que Él iba a entregar su vida y resucitar en el 3er día. Así que esa revelación de la que estaban hablando estaba viva, viviendo ya en el corazón del Señor durante mucho tiempo, anunciándolo también a los discípulos de vez en cuando, aunque ellos estaban cerrados a pensar que su Señor, su Maestro, su Mesías, aquel Jesús de Nazaret, de alguna forma fuera a morir. Había una parte de la revelación que ellos no encajaban, no entendían, no podían asumir. No nos podemos quedar sin Jesús, no nos podemos quedar sin nuestro líder, no podemos quedarnos sin el Hijo de Dios, sin el Mesías. Así que esa parte de los profetas estaba velada todavía para ellos. Tenían el velo puesto, de manera que no podían comprender que Él pudiera pasar por esa experiencia. No terminaban de entenderlo.
Pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, lo hemos escuchado muchas veces y sabemos que era parte del plan de la salvación. Y esto es lo más importante. Jesús tuvo aquella experiencia en el monte con el fin de que los discípulos se afirmaran en la fe. Pero esa afirmación de la fe tenía que estar basada en la revelación del plan, la revelación de la voluntad, el propósito de Dios. No podía estar basada en un hecho especial, glorioso, visto en un momento determinado, en una localización puntual. Ahora, ¿qué ha hecho después la cristiandad? Ha querido cristalizar ese punto, ese momento. ¿Y qué se les ha ocurrido? Pues plantamos una iglesia allí. Jesús se transfiguró allí, pues allí le plantamos una iglesia. Así que ya no es posible ver el lugar porque lo que vas a ver es un templo. Y esto pasa en todo Israel, que cada acontecimiento tiene un templo. Así que aunque quisiéramos, han pasado muchos años y muchas circunstancias, de manera que ya no es posible volver a esos puntos en cada uno de ellos. Pero lo que sí encontramos es que vayamos donde vayamos, donde ha ocurrido algo significativo en el Evangelio, en la vida de Jesús y de los apóstoles, pues allí hay una iglesia, allí hay un templo. Así que uno va esperando ver qué. La casita donde vivía, donde tenía la carpintería, por ejemplo, por curiosidad, porque ya sabemos lo que es una carpintería. Y hace 2000 años, pues no era nada muy especial, ¿verdad? Era algo más bien sencillo. Quizá unas maderitas, unas herramientas un poco toscas y un poco de serrín, poco más, y unas piedras. Pero vas y no lo encuentras. ¿Por qué no lo encuentras? Porque hay una iglesia. Comprendemos ese deseo que estaba en los apóstoles en aquel momento de la transfiguración, ese deseo de dejar ese momento ahí permanente, como si tuviera que estar allí pasando todo el tiempo para que la gente vea lo que ellos vieron. Pero esa no es la idea. La idea era revelación. La idea era mostrar el plan, mostrar el propósito de Dios. Y eso nos ha quedado registrado. Eso es lo más importante. Ha quedado registrado para la posteridad. De hecho, para la eternidad. Por tanto, acudir a la palabra es para nosotros mucho más rápido, un método mucho más directo que ir allí a ver lo que pasó. No mitifiquemos el asunto de ir a Israel. Es curioso, es bonito, es de todo, porque también hay cosas menos bonitas. Es conflictivo porque ahora hay muchas tensiones allí. Israel ha pasado por muchas cosas a lo largo de 2000 años y entonces las cosas cambian. Y muchas de las cosas que se ven allí pues no es lo que estaba cuando Jesús vivió. Por ejemplo, entramos en Jerusalén, en la parte vieja, la que está amurallada, el casco antiguo, como se dice. Son todo calles estrechas y prácticamente es todo un mercadillo, porque allí la idea es que el turismo se lleve algo y por tanto allí los que hacen su agosto, que dura todo el año, pues son los mercaderes. Justo los que Jesús echaba, pues allí llegaron. Así que Jerusalén ahora está llena de mercaderes. Pero entre las cosas que encuentras está el Vía Crucis. Los que hemos estado en el catolicismo alguna vez, pues yo, por ejemplo, de pequeño, pues hice el Vía Crucis.
En cada pueblo se hace el Vía Crucis, que es una especie de imitación del camino que Jesús recorrió desde el palacio de Pilatos hasta la muerte en la cruz. Y eso está allí. Y entonces pone Vía Dolorosa. Y hemos visto cristianos, algunos, que iban haciéndolo y se arrodillaban cuando llegaban al paso no sé qué, va por pasos, ¿verdad? Y entonces se arrodillaban y lo besaban y bueno. Y la gente tiene la impresión de que está siguiendo los pasos de Jesús caminando por esas calles, lo cual es muy dudoso y más que dudoso es imposible. ¿Por qué? Porque llegamos a puntos en la ciudad cuando se descubre lo que había hace 2000 años y está allí 10 metros por debajo del suelo. Imaginaros, un edificio de 3 plantas de profundidad, ahí debajo, ahí es por donde pasaba Jesús. Así que exactamente no están caminando por las calles por donde pasaba Jesús, porque Jerusalén en estos 2000 años ha sido destruido 17 veces. Ha sido quemado, ha sido derribado, derrumbado y vuelto a edificar. Entonces se ha ido levantando nivel tras nivel, subiendo hasta la altura que tiene hoy. El templo estaba en un monte, el monte Moría, donde Dios le había dicho a Abraham que sacrificara a su hijo. Allí estaba el templo, ahora no está. Ahora están las 2 mezquitas que los musulmanes construyeron allí alrededor del tiempo, incluso un poco antes de las cruzadas. Estamos hablando de hace 1000 años, incluso un poco más. Entonces allí estaba el templo en aquel monte y era algo esplendoroso, enorme, inmenso, que se podía ver prácticamente de cualquier parte porque estaba bien alto. Significa que la ciudad, que ahora está al mismo nivel del templo, estaba muy por debajo, de manera que todos pudieran mirar a donde estaba la gloria de Dios, ese lugar que Dios había escogido. ¿Por qué cuento todo esto? Sí, Dios escogió una tierra. Y cuando llegas allí dices, ¿por qué escogería Dios esta tierra? Sí, es muy pequeña. Enseguida estás en cualquier sitio. Es más pequeño que la Comunidad Valenciana, todo el país. Lo cual hace que ahora esté muy poblado y también haya muchas tensiones ya sabemos, entre palestinos, israelíes, ahí están los conflictos, las disputas y tensiones por la tierra. Y ya no solo por la tierra, sino por la religión, por la fe. Ahí está. Y eso, especialmente en Jerusalén, está en el ambiente, se percibe esa tensión. Sí, Dios escogió esa tierra. ¿Por qué? Uno cuando está allí, especialmente en Galilea, en el mar de Galilea, uno tiene la impresión de que, oye, esto en realidad es bastante reducido. A veces escuchamos mar, ciudad marítima. Jesús se fue de Nazaret a Capernaum. Nazaret la han transformado en una ciudad grande, un pueblo enorme. Pero Capernaum ni siquiera existe. Hay 2 iglesias, una católica y otra ortodoxa, pero no hay nada más. Nada. Unas pequeñas ruinas, pero nada más. Y Betsaida, que está cerca de donde eran los pescadores, los discípulos,
Igual, no existe, no hay una Betsaida, hay unas ruinas. Pero bueno, allí estaban. Sí, Dios escogió aquella tierra y uno se puede preguntar por qué lo haría. Observando la geografía, observando la situación física de aquella región y de Israel, es cierto que Dios te puede hablar, pero es que Dios habla a través de todo lo que Él ha creado, ¿sí o no? ¿No nos habla Dios a través de los pájaros? ¿No decía Jesús, mirad las aves de los cielos? ¿No nos habla Dios a través de los lirios del campo? Mirad los lirios del campo. Dios nos puede hablar, y de hecho nos habla, a través de toda su creación, para de alguna forma llegar al corazón del ser humano y mostrarle algo de Él, algo de su sabiduría, algo de su gracia, algo de su poder, algo bueno para nosotros, porque Él nos ama y todo lo ha hecho por amor y todo lo ha creado bien, de manera que podamos sentir su presencia, que si estamos abiertos en el Espíritu podamos recibir, no importa dónde estemos. Los pájaros, los lirios, los vientos, el agua, cualquier cosa que podamos percibir de la naturaleza está en todas partes. Hemos estado mandando algunas fotos al grupo de WhatsApp de la iglesia y claro, haciendo unas tomas del Jordán, pues lo pongo ahí y claro, el Jordán es un río típico mediterráneo. Los ríos del Mediterráneo suelen ser pequeños, no son grandes ríos, no son como los ríos del Atlántico. Y el Jordán es uno de esos ríos pequeños, así que lo pongo en el grupo y a continuación nuestro hermano Eduardo pone otra foto de otro río, pero de Brasil, donde está allí. Y claro, nada que ver. El pobre Jordán se quedó ahí escondido al lado de esos inmensos ríos de la Amazonia, ¿no? Nada que ver. Así que vemos en la tierra de Israel, vemos la humildad tan grande del Señor, que Él escogió una tierra muy sencilla, lugares que pudieran hablarnos. ¿Qué nos dice aquella situación geográfica? Imagínate, el mar de Galilea es una depresión geográfica. Hace un calor aplastante. No sé cómo lo hacían en aquella época con tantas ropas que se usaban. No sé cómo lo hacían de junio a septiembre. Es un calor tremendo. Y es que es como una olla. El mar de Galilea es una olla. Son montañas que han ido acumulando las aguas que proceden del Jordán. Y se ha ido llenando la olla hasta que encontró una salida y sigue el Jordán por ahí hacia el sur. Entonces aquella olla es un sistema montañoso, redondo, que tiene una entrada de un río que se llama el Jordán, y que luego tiene una salida y que ha llenado todo ese lago, todo ese embalse, y ahí está. Pero, escucha, esa superficie del mar está 200 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Estamos hablando de que para llegar del nivel del Mediterráneo en Haifa, por ejemplo, que es la costa más cercana, hasta el mar de Galilea tienes que bajar hasta 200 metros para llegar a ese mar, en altitud.
Así que aquello es una, como digo, es una olla de calor. Pero todo aquello nos habla, a mí en particular me habló, me mostró que Dios quería transmitir un mensaje a la nación y un mensaje de salvación para toda la tierra. El objetivo de Dios no era Israel, el objetivo de Dios era el mundo. Dios nos iba a quedar allí, Dios nos iba a conformar con un pequeñito país cuando la tierra es tan grande y cuando lo más importante, que son las almas que Él ha creado, están por todo el mundo. Así que aquello iba a ser solamente un punto de partida. Y a través de lo que pasó allí y de lo que hay allí, mostrar su salvación. Mostrar su amor, su gracia y su misericordia. El monte Hermón, ¿cuántos han escuchado en la Biblia el monte Hermón? Tenemos un salmo, ¿verdad?, que habla del monte Hermón. El rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Y cómo desciende el Hermón hasta Sión? Desciende a través del Jordán. Porque las aguas del monte Hermón, que es el monte más alto de Israel, es un monte bastante alto, tiene nieve casi todo el año, y esas nieves se van destilando y van afluyendo hacia el Jordán y dándole alimento. ¿Nos puede hablar Dios a través de un acontecimiento geográfico así? ¿No representa ese monte con esas nieves a la bendición de Dios? ¿No es eso lo que nos dice el Salmo? ¿Que de ahí desciende bendición y vida eterna? Es porque Dios está tratando de mostrarnos que las bendiciones vienen de Él, vienen de arriba. Él las envía a nosotros por medio de su palabra. Es su palabra el agua espiritual viviente que es enviada desde el cielo para regar nuestro corazón, regar nuestra mente y llevar vida. Es por eso que el monte Hermón destila esa nieve, ese rocío, y lo afluye en el Jordán y a través del Jordán lo riega por todo Israel. ¿Y qué nos habla esto? ¿No nos habla de la importancia de canalizar la verdad? La palabra de vida. ¿Por qué? Porque eso es el llamamiento santo de parte de Dios para su pueblo. Que lleguemos a ser ese curso, ese canal que pueda recoger el agua de vida, que pueda reunir la revelación y canalizarla para todos. Así que el río Jordán llega hasta el mar de Galilea y le da vida. El mar de Galilea, que es un lago de unos 20 kilómetros, creo que 21 exactamente de largo y 12 de ancho, en la parte más ancha, no es excesivamente grande, hay lagos muchísimo mayores, pero sí que escenifica algo espiritual muy importante, y es que el agua que se recoge de arriba y se canaliza puede crear vida. Así que el mar de Galilea es un mar lleno de vida. Ves peces por todas partes. Está lleno de vitalidad. Es agua dulce y da de beber. Y da vitalidad, vida a todo lo que riega. Ahora, ¿qué pasa con el Jordán? El Jordán sale del mar de Galilea y ¿a dónde acaba? En el Mar Muerto. Y ahora fijaros en la diferencia. Mientras el agua fluye, produce vida, pero cuando se estanca, ¿qué produce?
muerte. Y el mar muerto está realmente muerto. No hay vida. No hay peces, no hay manera de nadar por debajo. Aunque tú quieras bucear, no puedes, te tienes que poner pesos para hundirte, porque la condensación de sal es tan alta que uno no puede bucear. Y tampoco te puedes ahogar. Solo puedes quedarte flotando. Pero no hay vida. Es un mar cómodo, seguro. Mucha gente va allí a ponerse barros y mejorar su piel, pero no hay vida. ¿No te parece eso un mensaje importante de parte del Señor para su pueblo? Que cuando dejamos de fluir, cuando dejamos de comunicar, cuando dejamos de compartir y dar a los demás, ¿solo podemos esperar la muerte? Que la vida cristiana puede haber empezado muy bien, con una afluencia de vida de parte de Dios desde lo alto, que pueda traernos esa vitalidad de la revelación de su mensaje, pero que depende de nosotros que produzca o no, que depende de nosotros el transmitirlo o guardárnoslo, y que cuando dejamos de compartir el mensaje, cuando dejamos de ser luz, cuando dejamos de transmitir el plan de Dios, la voluntad de Dios, la buena noticia, el Evangelio, comenzamos a morirnos porque nos estancamos y ya la vida no puede desarrollarse. Nos asentamos, nos acomodamos, nos establecemos y dejamos de fluir y de transmitir la verdad y de dar vida a otros. Y desde ese preciso momento la muerte comienza a amenazar nuestro estado espiritual. Es por eso que Dios escogió aquella tierra. Quería transmitir un mensaje incluso en sus piedras, en sus montes. Y allí, en aquella zona, en aquel pequeño recinto del mar de Galilea, empezó Jesús su ministerio, como hemos leído en Mateo 5. Y allí empezó a llamar a la gente a salir para ser vida para otros, a prevenir la muerte espiritual, la falta de productividad, la falta de frutos. Ahora sois pescadores, pero salir de aquí, veniros conmigo, porque yo os voy a hacer algo mejor, pescadores de hombres. Sí, empezamos aquí, pero no, esta no es la tierra en donde Dios ha planeado que nos quedemos. Hay una inmensa tierra alrededor, hay una sociedad esperando, hay un montón de almas que tienen que ser recogidas, tienen que ser rescatadas y tienen que entrar en el pueblo, tienen que formar parte de la familia de Dios, entrar en su propósito, de manera que toda la tierra sea llena del conocimiento y de la gloria del Señor. ¿No es ese su plan? Por tanto, aunque tenga cierta reputación el ir a Israel, el ver aquellas tierras, no es comparable a la revelación del Evangelio del Reino que ya nos ha alcanzado. Allí encontramos también cosas muy curiosas. Estuvimos hablando durante un buen rato con un judío de habla española en el sábado, que pasaba por allí. Allí el sábado es bastante estricto y la gente, pues, todos se ponen su traje de domingo. Bueno, no es domingo, es sábado, pero todos se ponen sus
galas religiosas para ir los creyentes, porque hay muchos que no son creyentes. Hay gente muy religiosa que se pone sus galas, sus sombreros, sus trajes, sus historias, para que se sepa qué tipo de judíos son o qué tipo de casta o lo que sea. Y allá van. Y uno de ellos lo paramos para preguntarle algunas cosas y hablaba perfectamente español. Llevaba muchos años allí, pero era de habla española. Así que estuvimos hablando con él y tuvimos una conversación muy interesante. Una de las cosas que nos dejó ver es que nada de predicarle. Nada de predicarle. Y es porque, curiosamente, en Israel está prohibido por ley predicar el Evangelio. ¿Sabías eso? Está prohibido por ley predicar el Evangelio. No puede ser. Sí puede ser. Entonces, ¿qué hacen allí tantas iglesias? Católicas, ortodoxas, armenias, toda esa variedad de cristianos. Bueno, eso es la tradición, eso se pueden quedar. Mientras vayan a su iglesia y allí oren, pero no pueden salir a las calles a predicar el Evangelio de forma legal. Lo puedes hacer ilegalmente, pero a riesgo de denuncia y problemas. En Mateo 24 vemos cómo Jesús, bajando por el Monte de los Olivos, en esa semana final, dejadme terminar con esta reflexión. Cuando ya Jesús iba a terminar su ministerio, bajaba por el Monte de los Olivos, que está justo enfrente de donde estaba el templo, y los discípulos, en una de esas paradas, le dijeron a Jesús: tremenda edificación, qué maravilla de arquitectura, qué gloria tenemos aquí con tener el templo. Era el orgullo de Israel. Este es nuestro templo. No, es difícil encontrar un templo de esas dimensiones. Era una maravilla. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 24? En esa situación: ¿veis estas edificaciones? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida. Las piedras han sido testigos, no se dice testigas, ¿verdad? Todavía no, pero bueno, vamos hacia ahí. Han sido testigos de muchas cosas, ¿no? Las piedras, si las piedras hablaran, dirían muchas cosas, ¿cierto? Pero Dios tenía en mente otro proyecto, Dios tenía en mente otro templo. Dios ya no quería ese templo, era muy bonito, era maravilloso, era el orgullo de la nación, era todo lo que quieras, pero no era el templo que Dios buscaba. El templo que Dios buscaba estaba hecho de otras piedras. Tú y yo, todos nosotros en Cristo hemos sido llamados a ser piedras de su templo. Así que cuando veas esas fotos de esas piedras, o si vas allí alguna vez y ves esas inmensas piedras con las que estaba construido el templo, que estaban en el muro de las Lamentaciones, que era el muro de contención, y las inmensas piedras que forman también las murallas, todas esas edificaciones, la ciudad de David, todo eso, piensa que tú
eres la piedra que Dios buscaba. La piedra viva donde Él quiere poner su gloria. Es en ti. Por eso, si no vas allí, no te preocupes si lo que tú tienes es superior. Lo que tú tienes es mejor. Algunos dicen, ay, cuando vayamos al cielo, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué va a pasar con mi relación? ¿Va a seguir igual o allí ya no va a ser? ¿Ya no vamos a estar igual? ¿Qué va a pasar? No te preocupes. Lo que Dios tiene siempre es mejor. Siempre es mejor. Es mejor tener a Jesús. Es mejor estar en cualquier otro rincón del mundo con Jesús que estar allí sin Jesús. Amén. Aleluya. Así que somos el pueblo de Dios y somos el pueblo bendecido porque Cristo ha venido a morar en nosotros, porque hemos recibido su salvación, porque ahora hay vida eterna en nuestros corazones. Ahora estamos sellados con su Espíritu. Ahora Él ha puesto su presencia en nosotros. Ahora tenemos tanto para agradecer. Tenemos tanto de qué gloriarnos, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. No en nuestra obra, es la suya. Nosotros solo hemos dicho, Señor, yo quiero ese agua viva. Dámela a mí, úsame como canal. Quiero ser una vasija de gloria para ti. Quiero dar de beber al sediento, de comer al hambriento. Quiero compartir tu verdad. Quiero transmitir esa vida abundante que tú has vertido en mi corazón. Y esa es nuestra gloria. Lo que Él nos envía y que nosotros podemos compartir. Y no hay ningún llamado mejor en este mundo que recibir ese agua de vida y dársela de beber a otros. Si entendemos esto, nuestra vida estará llena de plenitud. No se trata de denominaciones, no se trata de templos, no se trata de títulos eclesiásticos. No se trata de nada de eso, ni de lugares, ni de apariencia, ni de títulos, ni de ministerios. Se trata de ser como Jesús, ser consecuentes con lo que hemos recibido. Se trata de dar vida a otros, de transmitir la vida de Dios. Y ese es nuestro gran privilegio. ¿Podemos darle las gracias al Señor en esta mañana por eso? Padre, te damos las gracias por habernos enviado a tu Hijo, por haber enviado tu palabra de vida, por habernos llamado, habernos escogido para que seamos esa buena tierra que produzca. Señor, gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza, por habernos formado como vasijas en tus manos de alfarero. Gracias, Señor, porque tu gloria ha sido depositada en nosotros, porque tu gracia y tu verdad en Cristo han venido a morar en cada uno. Señor, que esa vida abundante pueda producir más y más para ti. Señor, que podamos ser buenos transmisores, comunicadores, Señor, que seamos canales, no vasijas cerradas, que como el mar de Galilea tengamos capacidad de recibir y de dar. Señor, que no nos quedemos estancados, que no nos confiemos, que no nos acomodemos, que no nos quedemos sentados disfrutando solamente lo que recibimos de ti, pero incapaces de pasárselo a los demás. Señor, que sea tu amor el que abunde en nosotros, que el mismo deseo que estaba en ti de dar la vida por nosotros esté vivo en nosotros para darnos a otros.
Señor, gracias por este inmenso privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.